Bueno, pues, ¿qué es la cultura? La cultura, hoy nos vamos a presentar sobre la cultura y cómo ésta afecta en una integración de los niños en una etapa escolar. El grupo está conformado por Rocío, Valentina y Patricio, en este caso yo. Bueno, primero vamos a comenzar con qué es la cultura y cómo se diferencia o se relaciona con la identidad. Bueno, primero tenemos que entender qué es la cultura, que vendría siendo un conjunto de formas de vida compartidas por los miembros de una sociedad. Esto incluye valores, normas, costumbres, creencias, formas de vestir, lenguaje, arte, etc. Y también cómo entendemos el género. Esto quiere decir que todo lo que consideramos normal en una sociedad, como quién debe cocinar, trabajar o cuidar a los hijos, es parte de la cultura y no de la biología. También debemos referirnos a la identidad, para que esto quede más claro, que vendría siendo que una forma en que una persona o grupo se define a sí mismo y se diferencia de otros. Puede ser individual, como decir que yo soy estudiante, mapuche y o feminista. Y ahora, ¿cómo se relacionan ambas? Se relacionan en que la cultura influye directamente en la identidad. O sea, podemos decir que la cultura proporciona un marco de referencia para que las personas se definan a sí mismas. Además, a través de la cultura aprendemos qué roles podemos asumir, como lo que es valioso, el que se espera de nosotros como hombres, mujeres, estudiantes, miembros de una religión, entre otras cosas. Un ejemplo podría ser cómo un joven migrante puede construir una identidad que mezcle elementos tanto de su país de origen como del nuevo donde reside. Bueno, la siguiente diapositiva hablaremos de el multiculturalismo en las ciudades. Bueno, pues comenzamos que vivimos en ciudades donde conviven personas de distintos orígenes, como pueden ser los chilenos, los migrantes, los pueblos indígenas, personas de distintas religiones, costumbres e idiomas. Compartimos el transporte, las escuelas, los trabajos y los parques, pero aunque compartimos espacio, no siempre entendemos cómo piensa o actúa el otro. También Kuche menciona que las características de la cultura también son importantes. Primero, como el que es aprendida o que es colectiva, no solo algo individual, sino que también compartimos con los demás. Algo a lo que se refiere Kuche también, que vendría siendo muy relevante, es el sistema simbólico que él plantea. ¿A qué se refiere con esto? Es que a cada grupo cultural tiene formas propias de darle sentido a la realidad. Por ejemplo, lo que para una cultura es respetuoso, para otra puede no serlo. O lo que uno considera importante, otra puede no valorarlo tanto. Esto se nota mucho en las ciudades, donde se encuentran personas que ven el mundo de maneras distintas, según la cultura que aprendieron. Otra cosa que también se refiere con la cultura, a diferencia de la identidad, que la cultura vendría más bien siendo un proceso inconsciente. Es decir, que está conformado desde sus orígenes, como pueden ser las relaciones con tu familia o por tu generación pasada. A diferencia de la identidad, que es un proceso más bien en el que tú te encuentras a ti mismo y vas tomando elecciones acorde a lo que a ti te parezcan razonables. Convivencia intercultural y el desafío que representa para una mayor conclusión. En esta diapositiva nos referiremos a un problema en específico que vendría siendo en una etapa académica, una etapa escolar en la que unos niños tienen cierta complicación para convivir con sus pares. Bueno, pues acá nos referiremos como la convivencia intercultural de un enfoque del multiculturalismo.
ya que muchas veces pensamos que basta con que haya distintas culturas en un mismo lugar, pero eso no garantiza una buena convivencia. A veces las culturas coexisten sin conocerse o incluso generando conflictos. La convivencia intercultural no significa solo vivir juntos, sino aprender a relacionarnos de manera respetuosa, justa y consciente con la diferencia. Y eso es un gran desafío. Para lograr una inclusión real, no basta con aceptar al otro, hay que generar espacios de diálogo, participación y reconocimiento. Denis Kuche nos ayuda a entender que esto requiere comprender los códigos culturales del otro, sin caer en la imposición de una sola visión o en la negación de la diversidad. En el fondo, el gran reto del multiculturalismo no es solo tener muchas culturas, sino crear condiciones para que todas puedan participar, expresarse y ser valoradas en igualdad de condiciones. Ese es el verdadero sentido de una ciudad inclusiva. Ahora me quiero detener en un aspecto muy importante del multiculturalismo, la convivencia intercultural. Bueno, pues esta vendría enfocándose en algo más profundo, como podría ser la interacción, el diálogo, el respeto y aprendizaje mutuo entre personas que provienen de culturas distintas, y eso no siempre ocurre de forma automática. De hecho, cuando no hay comprensión en el reconocimiento de las diferencias culturales, puede aparecer problemas como la discriminación, los prejuicios o la exclusión. Desde el punto de vista de Denis Kuche, esto se entiende mejor si recordamos que la cultura es un sistema simbiótico, que actúa en gran parte de forma inconsciente. Cada grupo interpreta el mundo de manera distinta, sus valores, su forma de comunicarse, sus creencias de lo que está bien o mal. Entonces, cuando dos culturas se encuentran, pueden surgir malentendidos o choques culturales, si no hay un esfuerzo consciente por comprender al otro. Por eso, el gran desafío del multiculturalismo no es solo aceptar que somos diferentes, sino construir espacios reales de inclusión, donde todas las culturas tengan voz. También, desde el punto de vista de Kuche, se entiende mejor si recordamos que la cultura es un sistema simbiótico que actúa en gran parte de forma inconsciente. Ahora quiero referirme al conflicto escolar que mencioné en un principio, que es un problema que realmente ocurre en muchas escuelas en Chile y que tiene que ver con la inclusión de niñas y niños migrantes. Si bien desde afuera parece que hay una apertura porque se les deja entrar al sistema escolar como a cualquier estudiante chileno, lo cierto es que muchas veces, la inclusión no es real. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que aunque haya una matrícula abierta, no existen protocolos claros para apoyarlos en su adaptación académica o emocional. Por ejemplo, si un niño haitiano no habla bien español, muchas veces tiene que arreglársela solo o con la ayuda de algún compañero voluntario. No hay un traductor o una estrategia institucional sólida. Esto lo relaciono directamente con el concepto de cultura, porque cuando hablamos de cultura no estamos hablando solo de comidas típicas o celebraciones, sino también de maneras de pensar, de comunicarse, de relacionarse con el otro, de entender el mundo. Entonces, cuando una escuela no reconoce o no valora estas diferencias culturales, cuando no adapta sus prácticas para acogerlas realmente, está dejando en gran parte afuera de ese estudiante. Muchas veces los equipos directivos piensan que están incluyendo porque no discriminan abiertamente, pero eso realmente no basta. La inclusión cultural requiere que la escuela se transforme, que entienda que hay otras formas de ver y vivir el mundo, y que eso también es parte de la educación. Entonces, el fenómeno social que estoy analizando tiene que ver justamente en cómo la cultura influye en la inclusión o exclusión de personas migrantes dentro del sistema escolar y cómo al no tener una mirada intercultural profunda se puede estar reproduciendo discriminación aunque no sea explícita. Con eso podemos terminar la presentación.
por lo que agradezco a quien pueda verlo, quien pueda visualizar, que seguramente sea el profesor. Así que agradezco realmente por darse el tiempo de ver la presentación y, y eso, que estamos muy agradecidos. Espero que lo veamos pronto.